Pues ya estamos al aire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gente. Bienvenidos a su podcast La Pareja de Reyes, episodio número 13, continuando el viaje, continuando el recorrido. Y en esta ocasión nos visita, pues quiero permitirme esto para poder mencionárselo, un referente del póker latinoamericano, eh, un ídolo personal que pues lo sigo desde hace mucho tiempo en redes y que la verdad que su contenido nos va ahí un poco marcándonos el camino diario, ¿no? En cuanto a motivación, en cuanto a estrategia, en cuanto a todo lo referente al póker. Eh, con más de $250,000 en cobros en Hendog Mob, con todos ustedes, Jesús Bertoli. Muy buenas, Jesús. Ay, muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Muchas gracias por haberme invitado. La verdad que teníamos esta charla pendiente hace meses y bueno, qué bueno que pudimos concretarla y bueno, aquí estamos para tratar de hablar un poquito de póker y tratar de disfrutar este rato que vamos a estar aquí conversando. Sí, bueno, muchas gracias Jesús, igualmente y nada, vamos a arrancarnos ahora sí que con preguntas cliché, con preguntas que a lo mejor la mayoría ya te conozca de tu audiencia y algunos de la mía, pero para todo aquel que no te ubique muy bien, ¿cuál es tu historia antes de conocer el póker? ¿Qué hacía Jesús antes de entrarse en el juego? Bueno, bien, buena pregunta. Siempre hay que arrancar por el comienzo. Pero básicamente yo conozco el póker muy joven. En mi casa, mi papá era muy aficionado al póker, el póker viejo, el póker de 5 cartas, las otras modalidades de póker. Entonces, en mi familia y en mi casa siempre se jugaba muchos juegos y el póker, a los 16, 15, 14, 16 años, mi papá nos enseña a mí, a mi hermano Tulio, que también es otro jugador profesional de póker, nos enseña cómo jugar al póker. En eso viene la película de Maverick, que no estaba recién estrenada, pero tenía unos años de haberse estrenado y pum, llegó a lo que era antiguamente los CDs. Oye, mira, vamos a ver esta película, vamos a ver, y espero que esa película nos terminó enganchando. Como niños teníamos mucho, o como adolescentes, mejor dicho, teníamos mucho tiempo disponible, entonces jugábamos póker, les enseñamos a nuestros amigos y hubo un pequeño boom del póker ahí, ahí conocí el juego en realidad, pero ni se me pasaba, ni sabía que existía el profesionalismo, ni nada de eso. Siguieron avanzando los años y ya yo arranco la universidad, yo soy abogado, graduado de Derecho en la Universidad de Margarita, Venezuela. Yo arranco la universidad y viene el efecto Moneymaker. En el 2003 exactamente, boom, Moneymaker gana y el póker se vuelve a pasar de moda en todo el mundo. Pasaron ESPN, bueno, tú te debes acordar, pasaron la victoria de Moneymaker, la pasaron como 1000 veces en ESPN, todo el mundo, oye, ¿qué es esto? Algo novedoso. Mira, ¿qué es esto? Se juega póker, mira este juego y tal. Y empieza otra vez a nacer el boom del póker. Como en nosotros en nuestra casa ya jugábamos una serie de cartas, ya jugábamos póker, pero jugábamos otro póker. Pero ahora con el boom de Moneymaker, nuestro grupo de amigos, que era, mi papá también estaba y teníamos como una liga local, nuestro grupo de amigos empezó a crecer y nuestras sesiones de póker ya empezaron a ser torneos de no limit hold'em. Antes nosotros jugábamos torneos, otras modalidades, pero ya nuestro grupo empezó a ser de no limit hold'em y empezó a ser muy emocionante, empezó a ser muy, muy grande todo, ¿no? En ese grupo yo decido, oye, este juego se me da bien. Pero ¿sabes qué? Como yo siempre he tenido un alma muy curiosa, quiero investigar, quiero profundizar, voy a profundizar el tema, ¡pum! Y me voy a un cybercafé. En esa época, en mi ciudad, Margarita, no era muy común tener internet en casa. Todo era en cybercafés, estaba como que llegando el mundo del internet a Margarita. Yo me voy a un cyber y pongo la palabra póker y en español, pongo la palabra póker y en español. Y en eso me aparece un foro que se llamaba poker.es, un foro legendario.
de aquella época, y empiezo a ver españoles, empiezo a ver un montón de gente de España que era profesional del póker y no lo podía creer. ¿Qué? Hay gente que vive de esto, no lo puedo creer. ¿Y cómo viven? ¿Cómo hacen? Era algo, un mundo nuevo para mí que había descubierto y empiezo a investigar más, empiezo a participar en el foro, empiezo a montar manos y por ende mi nivel de juego empieza a subir. Empiezo a tener mejores resultados, ya era de los mejores de la liga local, habían otras ligas en el estado, habían otras ligas y por ejemplo, oye, hay un torneo en casa de fulano que está a 20 minutos de mi casa. Va a ser un torneo grande, va a ser un torneo, en la casa es grande, va a ser un torneo de 40, 50 personas de nuestra casa, bueno, vamos, y era un torneo medio caro, bueno, vamos. Jugaba, ganaba esos torneos, empecé a resaltar un poco dentro de mi área local y oye, se me estaba dando bien y básicamente era porque ya tenía algo de información gracias a ese foro. Fíjate lo que es la habilidad del póker y muy poca gente no lo ve así. El póker tiene muchísima habilidad y con solo saber algunas cositas ya empiezas a marcar diferencia. Obviamente, en mi caso, también se me daba muy natural el juego, porque bueno, tenía mucho tiempo, muchos años conociéndolo, no es algo nuevo para mí las cartas, tenía algunas habilidades que me hacían tener facilidad con el juego. Y bueno, así fuimos comenzando. Después, profundizando en ese foro, y en ese foro, por ejemplo, estaba Raúl Mestre, fundador de Educa Póker, conocido mío, tuve la oportunidad, pero él estaba de forero en ese, o sea, de participante en ese foro. Había muchos jugadores de la vieja escuela, estaba hablando del año 2003 más o menos. Yo veía y decía, oye, estos jugadores juegan online. Al parecer, los profesionales, al parecer, se van al online. Y pum, me abrí una cuenta online eh, con mi hermano, me abrí una cuenta online en Party Poker. Party Poker era la sala del momento, era la sala que PokerStar apenas existía, no la conocía. Estaba Party Poker y Absolute Poker. Y un amigo de Chile, del foro de Chile, yo no tenía cómo depositar, quería depositar, oye, quiero depositar 50, 20 dólares, 100 dólares a la sala, pero no podía porque los bancos de mi país no aceptaban los depósitos en una sala online, las compras en internet, todo eso estaba en pañal. Y un amigo de Chile que ya había depositado y había ganado, boom, me presta 50 dólares para depositarlos en Absolute Poker, un gran amigo que se llama Gonzalo, siempre le tengo un gran aprecio, me presta 50 dólares para depositarlos en Absolute Poker, que él se gane un bono de referido por haberme traído a mí, me prestó los 50 dólares por Neteller, y ya yo me quedaba con los 50 y él se quedaba el bono y arrancábamos a jugar. Con esos 50 dólares empezamos mi hermano y yo jugando Sin and Goes en Absolute Poker, de ahí saqué la plata, hicimos un dinerito ahí en Absolute Poker, sacamos la plata y nos fuimos a Party Poker, que era la sala de moda en esa época. Y bueno, estuvimos ahí jugando, construimos un bankroll fuerte y bueno, a partir de ahí ya de esos 50 dólares, gracias a Dios no depositamos más. Eh, Pudimos construir una banca como hasta 1000 dólares jugando en Cybercafé. No teníamos computadora, no teníamos Wow, sí. internet. Después, a los meses, pasamos de, oye, ya hemos ganado bastante, vamos a poner internet, vamos a averiguar cómo es poner internet en la casa, vamos a comprarnos una computadora. Y bueno, a partir de ahí ya empezamos a crecer mi hermano y yo. Empezamos con una sola cuenta, él jugaba un rato, después yo jugaba un rato, para no dividir el bankroll y después de que llegamos como a 1000 dólares de bankroll, ahí lo dividimos. Dijimos, bueno, estos 500 para ti, 500 para aquí, y seguimos creciendo los dos y bueno, hasta el sol de hoy hemos podido seguir exitosamente con el póker, gracias a Dios. Oye, qué buena historia, Jesús. Y como la tuya, digo, no todos, afortunadamente, bueno, en algún inicio algunos, pues pueden subir, pero a lo mejor no a tales magnitudes, ¿no? En cuanto a desarrollar una carrera. Pero, sí, dime.
era otra época. Definitivamente si hoy me vuelve a pasar sería súper más difícil, porque en esa época el póker online estaba nuevo, el póker estaba medio nuevo, no habían escuelas, casi nadie sabía jugar. Entonces era una época en donde al ser pionero me permitió estar como que como en la vanguardia de eso. Hoy en día arrancar como yo arranqué es prácticamente es súper difícil, por eso trato de guiar a las personas, de decirle, oye, el camino que tú tienes que seguir a lo mejor no es el mío, que yo seguí hace, estoy hablando 2003, hace 20 años atrás, hace 21 años atrás, no es el mismo, tienes que irte por otros caminos, tienes que estudiar un poquito más, profundizar. Todavía se puede hacer tranquilamente, pero los caminos son otros. En mi caso, viví una época del boom del póker y bueno, eso me pudo ayudar bastante. ¿Tú consideras que una persona nueva que se está iniciando tiene que desapegarse un poco del dinero en cuanto al tema de aprendizaje? Total, o sea, esa es la regla número uno del póker. El dinero no te puede pesar. Si te pesa el dinero, estás jugando fuera de bankroll. Este, y aún jugando en bankroll, tienes que acostumbrarte a perder cantidades importantes de dinero. Entonces, en una sesión puedes perder, depende de lo que estés jugando, ¿no? Pero puedes perder plata realmente importante. Estoy hablando de $100, 200, 500, $1000, que es plata importante. Fuera del mundo del póker es un platal, pero dentro del póker no es nada. Entonces, tener ese desapego al dinero es probablemente una habilidad que muchos tienen, pero es una cualidad que tendría que ir desarrollando todo jugador de póker indiscutiblemente. Sí, claro, mira, bueno, te voy a hacer la pregunta, tú eres jugador más de cash que de torneos, ¿no? Juegas más volumen de cash. Sí, sí, Es- juego mucho cash, juego cash en vivo en este momento, tengo ya años jugando cash en vivo, es una modalidad bastante apasionante, sin embargo es una modalidad bastante dura. Mucha gente dice, no, juegas contra rivales muy débiles, pero pierdo la comodidad de meter muchas manos online, pierdo la comodidad de jugar menos tiempo, porque en el póker en vivo lo que tú inviertes es realmente el tiempo, el traslado de un viaje de un país a otro, el traslado de tu casa o de tu hotel al casino, el tiempo que esperas en esperar. Entonces, es otro póker que tiene esos contras, pero tiene la ventaja de que estás jugando niveles más altos que online, que te estás enfrentando a un field un poco más débil, va a depender obviamente de lo que estés jugando. Pero básicamente tiene esos pros y esos contras. A mí me gusta mucho el póker en vivo, me encanta el póker online, jugué años póker online, una parte de mi carrera, pero sí, soy un jugador especialista en cash game y últimamente he estado estudiando muchísimo torneo y creo que también me considero un muy buen jugador de torneos que ha metido muchas horas de estudio, aunque todavía me sigue faltando. Creo que tengo un buen nivel de torneos y me considero un buen jugador. claro, sí, te lo pregunto porque ahorita que mencionabas el tema del dinero, bueno, en otros podcasts, en otras entrevistas, escuché una historia que hablaba acerca de que hay jugadores que tienen sus grupos también como los tuyos, que tú tienes en tu escuela, ¿no? Que, 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 Claro, que están ahí a punto de subir a otro nivel y les hacen la pregunta, ¿no? De que, oye, vas a subir a tal, no limit, hablando de no limit, vamos a hablar de cash. ajá, no limit 1000, por ejemplo, de 500 a no limit 1000 online o lo equivalente Ajá. a jugar, bueno, eso, ¿no? En dólares. Entonces, ¿estás listo para? 5-10, no un limit mil es 5-10, claro. Sí, sí. Entonces, ¿estás listo para perder, no sé, 30 cajas? Y te dicen, no, no estoy Exacto. listo. Entonces, pues, No subas, entonces, sí, claro, no sí, puedes sí. subir, claro. Si no estás listo, no. Exactamente, y 20 y 30 cajas de No Limit 1000, Sí, ¿cuánto es? $30,000, es una plata importante. Entonces, sí, sí, sí. em, lo primero que hay que hacer es una cualidad, hay que desapegarse del dinero. Como jugador, ya sea un jugador semiprofesional que ama el juego y quiere ser un jugador competente, o ya un jugador profesional, en este caso, tiene que tenerlo ya lista esa cualidad.
en este escenario, en cualquiera de los dos escenarios, es importante el desapego al dinero. Claro. Oye, bueno, vamos a regresarnos un poquito, Jesús. Hablemos un poco de quiénes eran tus referentes en aquel 2003, ¿no? 2004 que empezabas, ¿no? Fíjate que no había muchos referentes. De los que recuerdo, a partir de ahí empezaron muchas transmisiones de póker. Yo veía mucho póker en televisión. Uno de los que me gustaba mucho su estilo de juego era Gus Hansen. Era impresionante la agresividad con que jugaba cualquier card de cartas. Yo me quedaba en televisión viéndolo. Oye, este tipo no Sí, sí. respeta rango, no respeta nada. Es un tipo súper agresivo. Por lo menos fue uno de mis referentes en su momento. Después, obviamente, lo que fue en el póker español Raúl Mestre, todo lo que aportó a la comunidad, siempre me pareció un gran referente de póker para mí. Eh, Luego de eso tuve la suerte más adelante de hacer un coaching súper profesional con uno de los alumnos de Raúl Mestre, que se llama Luis Sevilla. Es un gran jugador de póker, gran amigo mío, ya retirado del póker. Bueno, ganó mucho, yo le digo, ganaste mucho en el póker. Hasta haciendo otros proyectos que le apasionan, pero tuve la suerte de compartir oficina con él. En esa época jugaba póker online con él y un grupo de una oficina legendaria en Uruguay, con un grupo de grandísimos jugadores de póker. Entre ellos estuvo Ceros metido ahí en esa oficina de Uruguay. Ceros también en sus entrevistas habla de ellos. Yo soy muy amigo de Elías, lo conocí en Uruguay. Y de hecho nos conocíamos antes por la escuela Intelipoker, pero coincidimos en Uruguay. Gracias a Elías yo voy a Uruguay porque tenía dudas y le digo, Elías, ¿qué tal? Como lo saludo un principio de año, me dice, no, me voy a Uruguay a estudiar. Oye, te vas al curso, al coaching de Taylor, que era Luis Sevilla. Oye, me interesa, voy a hablar si todavía hay tiempo y escribo a Luis un correo y Luis me dice, no, si hay tiempo todavía, me voy para allá. Fíjate que en esa época, estamos hablando ya del año 2013, ese coaching valía $3.000 el mes. $3.000 que yo no podía, oye, voy a invertir $3.000, $3.000 al mes. Ya yo tenía una banquita consolidada, gracias a Dios, y podía asumir ese gasto en mi educación, pero ese coaching para mí fue un antes y después del póker. Ese coaching para mí fue lo mejor, no solo por todo lo que me enseñó Luis, me enseñó muchísimas cosas que yo no sabía, y eso que era un jugador normal en esa época que podía sacar ventaja, pero él me llevó a otro nivel. Por eso es muy importante el coaching o una mentoría o una escuela, alguien que te ayude. No solo por el coaching, sino por la convivencia de vivir con mucha gente que ya jugaba 50-100 online o jugaba 25-50. Me acuerdo que estaba Fran Benítez de Uruguay, que se llama Paul Witter en internet, un jugador Ya, sí, sí, legendario. sí. Nayita de España, primer supernova élite del punto es. O sea, estaba conviviendo con gente de muchísimo valor. No solo por lo que me aportaba Luis, sino viendo esa jugada. Y estábamos todos en una oficina y donde yo no tenía sesión, por ejemplo, y me ponía, sin molestar, obviamente, atrás de Fran, por ejemplo, que Fran estaba en esa época jugando CAP y estaba haciendo la transición a torneos y a Sit and Go, y me ponía atrás de Cab y veía los movimientos de ellos. A veces hacíamos sesiones de estudio en conjunto, un jugador que jugaba 50-100. Oye, vamos a revisar las manos y llamaba a otro jugador y yo me metía aquí y opinaba y todo eso me enriqueció de una manera descomunal. Y bueno, ese coaching para mí fue una piedra angular sin duda de mi carrera como jugador de póker. Eso fue un antes y un después y agradezco estuve 3 meses, fueron bastantes meses, aprendí bastante. Y bueno, a partir de ahí mi carrera se potenció muchísimo más. Claro, claro está. Ahí tocaste varios puntos que me gustaría, temas que me gustaría entrar un poco más a fondo, ¿no? El tema de IntelliPoker, que hablas del 2013 que fuiste ya a Uruguay, pero tú en el 2008 fuiste pues coach también de IntelliPoker, ¿no? Sí, Y tuviste sí, tu escuela, ¿no? De póker en Venezuela. Ahí ya como que tenías 4 años en la industria, ¿no? Sí, 4 o 5 años. correcto.
correcto, correcto. A mí siempre se me ha dado bien enseñar a la gente. Es algo que desde siempre me enseñaba. Fíjate que yo fui profesor de manejo en una autoescuela, enseñaba a manejar a la gente. O sea, siempre se me vio bien el tema de la enseñanza. Entonces arranco en el póker, arranco a jugar, me va bien y puedo empezar a transmitir un poco de conocimientos a mi círculo cercano. eh, Amigos empiezo a construir. Y bueno, en el 2008 IntelliPoker se me acerca, ya yo giraba en torneos del LAPT, entonces me conocía a los directivos de PokerStar, a la gente que organizaba el LAPT en esa época, amigos de la prensa. Y bueno, se me acerca Reinaldo Venegas, un gran amigo de mío, se me acerca, que él trabajaba para PokerStar en esa época, costarricense, el amigo, y me dice, oye Jesús, mira, tengo IntelliPoker y me parece que es algo que puede captar mucho en ti, en tu personalidad. ¿Por qué no te metes? Metemos a Tulio también y hacemos un equipo de enseñanza de póker en español, que en esa época, te estoy hablando del 2008, 2009, no existía para nada. Una escuela en español no existía, ni siquiera, Sí, sí. no había básicamente. Entonces, eh, me encantó la idea. Le dije, sí, por supuesto, claro, yo cuenta conmigo, Reinaldo, vamos a hacerlo. Y empecé a dar clases en IntelliPoker, que era la escuela de póker en español de PokerStar. ¿Ok? PokerStar, para, como estrategia de marketing, lanza su escuela para enseñar, para masificar el juego, lanzar como te digo, para que el juego se conozca más, para que meter la parte estratégica del juego. Y bueno, nos llama a mí, estuve yo, estuve Tulio, estuvo Emanuel Marzó de Argentina, que es un gran comentador hoy en día El con raje, la gente ¿no? de Hay uno Tulio. también ahí que evoluciona con el raje, ¿no? El, ra, el Raje, claro, español, ahora que el Raje estuvo también, hubieron varios jugadores bastante, estuvo Alequín, que es un jugador español ahorita profesional en Omaha, entonces se formó un bonito equipo y empezamos a dar muchísimas clases, la gente de la comunidad empezó a apreciar lo que nosotros dábamos y bueno, ahí empezamos a trabajar en IntelliPoker, que fue una bonita etapa de mi vida. Luego y con IntelliPoker terminamos, creo que seguimos como 3 4 años, pero yo decido crear una escuela local con mi grupo de amigos en Margarita que se llamó Póker en Venezuela. Sí, sí. Eh, Así hicimos una escuela local, estuvo bastante bueno y enseñábamos a la gente a jugar póker, pero de manera presencial. No teníamos web, no teníamos nada, simplemente traté de de traer a la gente, enseñarle y luego hacíamos unos campamentos de fines de semana. La gente venía, estudiaba póker, se les dejaba material y todo eso y se regresaban a su lugar y ellos tenían el seguimiento. El seguimiento era online, pero el grueso de la enseñanza era en vivo. Entonces estuvo bonito esa época también, estuvo muy buena. Y bueno, siempre he estado relacionado a la enseñanza. Claro. En cuanto al tema de enseñanza, humildad también, Jesús, ¿por qué no decirlo? El tema de que esa gente que se te acercó en su momento, o tú sí, pues la trajiste en su momento, ¿no? A tu escuela, a IntelliPoker, a Poker en Venezuela, pues supongo que tendrán como un perfil un poco más humilde. En tu caso también, que fuiste tú también a saber que ya eras un jugador consolidado, que tenías una banca en aquel 2013 allá en Uruguay. Y mi pregunta es, ¿tú qué crees que caracteriza a esos jugadores, aparte de esa humildad que pudieran llegar a tener para poder tomar algún tipo de clases, como tú dices, a veces de no ser tan pros o top pros en cuanto a nivel mundial, porque si nos vamos a una comparativa ya global, pues hay jugadores de todos los niveles, ¿no? Y en este caso tú que fuiste a un coaching Claro. con un pues top pro, pero de niveles medios, ¿cómo consideras que son esas virtudes de esa gente que se ha acercado a tomar clases? Básicamente, básicamente el tema de tomar clases. Ah, mira, yo con la escuela, con mi escuela actual Poker Top Pro, lo veo y lo vivo con mi comunidad y mucha gente. Al jugador de póker le encanta jugar póker.
Eso es una realidad innegable. A todos nos gusta jugar póker. Y a un porcentaje de esa población le gusta profundizar un poquito más en el juego. Y esa gente que quiere profundizar, que quiere mejorar, que quiere sacar ventajas, son los que se acercan a las escuelas. Entonces, con respecto a tu pregunta, a la gente que nos está escuchando, yo le diría, está muy bien que te guste jugar póker, es lo mejor, porque obviamente si no te gusta jugar póker, ¿qué haces en el mundo del póker? Sí, Pero, pero está excelente, pero trata de empezar a desarrollar un pensamiento, eh, un pensamiento analítico y empieza a profundizar un poquito más en el juego, porque eso es lo que te puede llevar a construir una carrera de jugador de póker. Eso es lo que te puede ayudar a salir de un grupo local, de un casino local, a empezar a jugar torneos internacionales, a empezar a hacer giras de cash internacionales, a empezar a jugar niveles más altos. Si no tienes eso, si no tienes ese pensamiento analítico, es muy difícil subir. Es muy difícil subir la escalera. El póker es una escalera. Todo el mundo arranca en su casa o en internet, arranca jugando torneos gratuitos, arranca torneos jugando torneos bajos. Y hay mucha gente que se queda ahí de por vida. Si tú quieres salir y seguir avanzando en el póker, tienes que desarrollar un pensamiento analítico. Y para desarrollar un pensamiento analítico, tienes que estudiar el juego, tienes que estudiar la teoría del juego. Muchos alumnos me dicen a mí, oye Jesús, yo tengo 15 años en el póker. Y yo les digo, excelente, tú tienes tienes una montaña de experiencia ganada. Pero ¿qué pasa? Toda tu vida has sido un jugador empírico, por así decirlo, un jugador que ha aprendido todo de manera propia. Ha aprendido el póker de la calle, ha aprendido el póker de la experiencia y son ganadores en sus niveles. Pero te falta, pero para hacer el siguiente paso te hace falta tener el contacto con la teoría, con la parte teórica del póker. Ellos me dicen, sí, soy un jugador que ha aprendido todo por mi cuenta, he aprendido todo gracias a la experiencia, al póker de la calle, pero obviamente falta el contacto teórico, el contacto matemático, el contacto de las planificaciones, el contacto de toda la parte teórica del póker que es sumamente importante. Si tú unes la parte de tu experiencia y mejoras la parte teórica, vas a ser un grandísimo jugador de póker porque ya tienes mucho tiempo rodando. Y eso es lo que les pasa a muchos jugadores. Muchos jugadores aprenden por la experiencia, por el ensayo y error, por, el, por, por sus propios juegos y no tienen el contacto de la parte teórica que es sumamente fundamental. Para el póker de hoy en día, la parte teórica es fundamental para poder ser un jugador ganador, así que en cualquier nivel del póker. claro, Jesús. Bueno, hablando un poco de eso, ¿no? Ya entrando en materia, Jesús. Bueno, tú a lo largo de todos bueno, tu historia, pues, en tu material a lo largo de toda tu vida, veo que tú estructuras el póker de tres maneras diferentes, ¿no? Que es la parte estratégica, hay una parte física y mental, y hay una parte de gestión de banca, ¿no? En este caso, ¿cómo tú hablemos un poco de la parte estratégica, ¿no? O bueno, no, hablemos un poco primero de Está, la parte está de la... bonito, está muy bonito esos puntos que desarrollaste. Esos 3 puntos que desarrollaste están excelentes. Vamos a conversar un poquito de eso que me parece que es un tema muy importante. El primer punto de los que acabas de decir, Van Roll, estrategia y parte mental, el primer punto de todos es el Van Roll. Sin Van Roll no existe jugador de póker. Conozco muy buenos jugadores de póker que están quebrados hoy en día. Y es la realidad del deporte. O sea, es que si no tienes una buena gestión de dinero, no vas a triunfar en el póker. Puede ser Phil Ivey jugando en las mesas. Puedes tener un mental game de otro planeta. Si tú no tienes una buena gestión de banca, no hay manera de que triunfes en el póker. Entonces, la gestión de banca, el bankroll, la administración del dinero, la gestión de gastos e ingresos, la planificación de gastos,
Eso es fundamental. Sin eso no hay profesionalismo en el póker. Eso es el primer paso que cualquier jugador debe tener, es una buena administración de banca y una buena administración de gastos de gastos e ingresos y una buena gestión de dinero en general. Luego de eso viene la parte estratégica. La parte estratégica es sumamente importantísima en el póker, pero aquí hay un asterisco, por así decirlo. La parte estratégica importa siempre y cuando, o sea, la parte estratégica tuya va de acuerdo a lo que estás jugando. Y te lo coloco en un ejemplo. Una vez estábamos en Panamá y había una mesa de no limit normal y una mesa de pot limit Omaha muy grande, muy buena, una acción increíble. Entonces estaban las dos mesas. Y estaba con un amigo argentino del coaching, Matías Hogara, por cierto, un gran amigo mío argentino, grandísimo jugador de póker, un grinder de aquellos online, durísimo, todavía sigue jugando. Y yo le digo a Matías, oye Matías, mira esta mesa, Omaha, qué canti, mira cómo van las fichas de aquí, de allá, mira cómo van. Y en la de No Limit Texas, muchos profesionales, todo el mundo serios, todo el mundo, no había tanta acción. En cambio, en la de Omaha habían un montón de recreacionales, había un montón de, de acción, por así decirlo. Entonces, yo le digo a Matías, oye Matías, qué pena que no he estudiado Maja, porque si yo hubiese estudiado Maja, estaría jugando Maja y no estaría jugando No Limit. Entonces, Matías me dice en esa conversación, me dice algo que me quedó para toda la vida. Me dice, mira Jesús, no necesitas estudiar profundamente Omaha para sentarte en esa mesa. De hecho, si tú quieres, tú puedes sentarte en esa mesa ahorita y estoy seguro que vas a terminar siendo ganador. Tú lo único que tienes que ser es mejor que los otros 8 que están jugando en la mesa. Y listo. Y entonces ahí me quedó, me dio una enseñanza, esa conversación que me dijo Matías, me dio una enseñanza tan grande que para el póker aplica totalmente igual, que es que no importa tu nivel estratégico, siempre y cuando tú seas mejor que el nivel estratégico de la mesa que estés jugando. ¿Entiendes? Entonces, básicamente la estrategia tiene ese asterisco. No necesitas ser el mejor del mundo, simplemente necesitas ser el mejor del el metajuego que estés jugando. Ahora, hay muchos tipos de metajuego. Obviamente, en una partida local, por así decirlo, tú puedes ser el mejor, pero si te vas a 10 no limit online, necesitas teoría. Te vas a 100 no limit online, necesitas teoría. Te vas a 500 no limit, necesitas mucha teoría. Vas a una partida 1-2, 1-3 de un casino, quizás no necesitas tanta teoría. Empiezas a jugar 5-10, 10-20, 20-40, te enfrentas a buenos regulares, vas a necesitar mucha teoría. Entonces la parte estratégica tiene mucho de ese asterisco, en donde sí es bueno profundizar, sí es bueno, pero lo importante de todo es ser el mejor de tu metajuego, de lo que estés jugando. Y claro, y si no eres el mejor, acercarte al top 3, ¿no? De la mesa para estar ahí, ¿no? Exactamente. Exactamente, exactamente. Entonces, la parte estratégica vendría en un segundo lugar y en un tercer lugar vendría lo que sería la parte mental. La parte mental ya viene como siendo el último paso. Obviamente ya tienes una buena gestión de banca, tienes una buena base estratégica, pero la parte mental empezaría por el tilt, por ejemplo, que tienes que empezar a dominar el tilt. No muchos jugadores saben dominar el tilt. De hecho, que el tilt les afecta los dos escalones anteriores, les afecta la parte estratégica, empiezan a jugar estratégicamente un desastre y empieza a afectarle la parte de Gestión de banca, banca. sí. Empiezan a jugar, se olvidan del límite de pérdidas,
empiezan a jugar niveles que no deberían jugar porque están tildados. Entonces el TIL es lo primero que se debe trabajar y luego del TIL es una parte ya más avanzada en Mental Game, son los miedos. El miedo es una parte muy avanzada ya del Mental Game, que bueno, ya esa parte es exclusivamente para profesionales y que tienen mucho tiempo jugando. El miedo es probablemente uno de tus grandes enemigos a nivel mental como jugador profesional de póker. Miedo a hacer los movimientos, miedo a subir de stake, miedo que no te permite tener confianza en ti mismo, te altera la confianza. Es algo más delicado. Esto ya el miedo, para llegar ahí tienes que haber tienes que haber dominado muy bien los otros pasos anteriores. Pero lo comento por si acaso hay algún jugador avanzado que nos esté escuchando, ya para el juego avanzado de Mental Game, el miedo es fundamental, dominar el miedo. Dominar el miedo porque el miedo es probablemente es uno de los grandes obstáculos que hay entre un jugador de póker intermedio y un jugador de póker avanzado. Claro, y esos temas se proliferan mucho o se ven tan repetitivos a veces en tantos contenidos que hay en línea, pero la realidad es que muy poca gente como se atreve a profundizar, ¿no? En esos temas, ¿no? Y a veces hablamos del contenido un poco basura, ¿no? Que como tanta gente lo menciona y se vuelve tan repetitivo, a veces uno piensa de que no es valioso, ¿no? Pero para eso se tiene que profundizar como mencionas, ¿no? Haciendo aquí una pequeña acotación, justo lo que decías, ¿no? De la parte, no, sí, la parte gestión de banca y estrategia, en la que mi hermano recientemente fue a un torneo a otra ciudad de aquí de México y que valía alrededor, no sé, de $100, no, $250 valía el torneo y en vivo, obviamente. Y yo le dije, no, pues, ¿sabes qué? Juégalo como si fuera un torneo de $5, porque el feel Claro. es el mismo. Y justo me entró ahorita tu información y tu analogía y de la mesa de Omaha y es precisamente eso, no importa o sea, hay mucha comparación en cuanto al nivel online y el en vivo y el jugador, porque los debe de haber en tu escuela y en el mundo, ¿no? Todos los que juegan así mixean la mayoría, ¿no? Torneos y en vivo y online. Claro, 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 claro. Fue el mejor consejo que le pudiste decir a tu hermano. Hay otra cosa importante que me hiciste acordar con la estrategia de tu hermano. Y hay mucha gente que me pregunta, oye Jesús, tengo un día 2. ¿Cuál es el consejo que me puedes a dar para el torneo? ¿Qué me puedes decir? Y yo les digo, lo primero, muy parecido a lo que tú le dijiste a tu hermano, disfruta, disfruta el torneo, haz tu juego. Has llegado al día 2 haciendo tu propio juego. Sigue haciendo tu propio juego. No te pongas a estar inventando estrategias, no es el momento para trabajar estrategias en un día 2 en un torneo. Es el momento de que trates de hacer tu juego, hacerlo lo mejor posible y disfrutar lo mejor posible. Entonces, ese consejo es muy importante para aquellas personas que a veces se sobrepresionan porque están en una situación nueva, puede ser un día 2 de un torneo grande, puede ser que ellos jueguen un torneo más grande de lo que están acostumbrados, el caso de tu hermano, que está acostumbrado a torneos online y ahora va a jugar un torneo grande en vivo, puede pasar. Entonces, el mejor consejo es ese que le diste, juégalo como un torneo más, haz tu juego completamente y disfruta el momento. Eso es lo mejor porque si van a jugar sobrepresionados, si van a inventar cosas nuevas, no es el momento de hacerlo. Bueno, Jesús, nos acercamos al tiempo que teníamos presupuestado para la charla. Pues si gustas, vamos cerrando y hacemos una parte 2 si te parece. Buenísimo, buenísimo, claro que sí, Sí, vamos a hacer una segunda parte, quedaron bastantes temas por desarrollar y bueno, a mí me gusta siempre conversar de póker y estar en contacto con la comunidad, así que cuenta conmigo para una segunda parte y bueno, podemos ir cerrando esta primera parte que de verdad que se ha hablado de cosas bastante interesantes. sí, muchísimas gracias, Jesús, y pues nada, enmarcarte un poco de lo que estaremos hablando en la próxima charla, ¿no? Pues estaremos hablando un poco más ya de parte estratégica, de parte de tu contenido en redes sociales, de tu escuela,
También hemos visto que, pues, como tú decías, ¿no? Frecuentabas los eventos del LAPT y últimamente se te ha visto mucho en Vegas también, haciendo pues giras Buenísimo. con tu hermano, ¿no? No sé cuántas hayas coincidido con Sí, él, pero también queremos hablar un poco de eso, cómo ha sido la sinergia ahí con tu hermano y cómo ves el póker en Venezuela más adelante y aparte, pues, el tema algún tema ahí controversial que si gustas tocar, el tema de los de GG ahorita de los, bueno, del tema, mejor dicho, de temas polémicos para ver cómo podemos nosotros reaccionar en cuanto a muy ser importante. embajadores, ¿no? Porque ahí por allá sacó una publicación Pats de que la mayoría de los, pues de los agentes, ¿no? De Sí, la los, vi, ajá. entonces, pues estaría muy bueno también De ver, los Team Pro, claro, sí, ver tu postura, ¿no? También para que, pues, claro. naveguemos por un tema pues ahora sí que de reciprocidad en cuanto a todo, ¿no? Bueno, buenísimo, claro, vamos a tratar todos esos temas, y bueno, básicamente ahí vamos a conversar muchísimo de lo que ustedes quieran, de la parte estratégica, de las amenazas del póker online, que hoy en día ha tenido algunos detallitos, que hay que saber estar muy pendiente de ciertas cosas. Y básicamente de todos esos temas polémicos, vamos a hablar también del gran equipo que hago con mi hermano, porque con mi hermano hago un excelente equipo todo el tiempo que nos reunimos, todo el tiempo que jugamos. Tenemos años haciendo de los equipos, desde nuestros primeros viajes a los LAPT, a torneos locales en otras ciudades. Y bueno, ese equipo se ha mantenido, es algo importante también en cualquier grupo de póker que haya, quizás no con tu hermano, pero que haya amistad, eso te va a ayudar muchísimo a estudiar, te va a ayudar muchísimo a ver otro punto de vista, a entender otro comentario que quizás no sea o vaya en contra de tu línea de pensamiento. Eso es muy elemental porque eso te enriquece como jugador de póker. Y bueno, sabes que cualquier cosita estamos también aquí a la orden para cualquier tema de póker estratégico, cualquier tema de póker, de preparación de póker, ya sea para torneos, para cash. Estamos a la orden también en la escuela y en las redes sociales. Muchísimas gracias Jesús por tu tiempo y pues ahorita terminando cuadramos ahí la segunda charla, ¿no? Claro que sí, Álvaro. Un abrazo grande, gracias por tenerme aquí en tu programa y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias gente, ahí estamos pendientes de la segunda parte, ahí agradeciendo a Jesús y pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye. Chao.